está rebosando y ustedes tienen una tacita, háganse de cuenta que esa es su copa. El Salmo 23:5, vamos a leerlo juntas. Si usted no tiene la Biblia está bien, yo lo voy a leer, crea que voy a leer la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y lo busqué en una versión un poco más avanzada, en la Nueva Traducción Viviente, y dice: me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa desborda de bendiciones. Y hoy hemos tenido una mesa muy preciosa, ¿verdad? Se ha preparado con anticipación esta mesa tan detallista. Yo le decía a la hermana cuando vi la tacita de papel que me acordó a mi niñez. Yo no sé cuántas tuvieron la oportunidad de jugar. En estos días estábamos compartiendo en mi casa con mis primos. Nosotros cuando estábamos pequeños jugábamos al papá y a la mamá. No hacíamos cosas malas, pero sí nos sentábamos. Nos sentábamos en la mesa y poníamos la tacita, todo lo que se pone en una casa. De hecho, aprendí a cocinar así, porque yo veía a mi mamá y yo quería hacer lo que ella hacía. Y yo soy de República Dominicana, yo no sé, me imagino que en sus países, pero venden, yo no sé si ustedes le dicen paila a las ollas, pero una pailita pequeña y el fogoncito. Y entonces ahí es este metal, lo hacen en miniatura. Mi mamá me compró uno y ahí jugando yo aprendí a hacer arroz y todo eso, aunque le cuento que hice bueno, en mi país decimos locrio a lo que es el arroz junto. Por ejemplo, arroz con pollo. ¿Cómo ustedes le dicen? Arroz con pollo junto, ¿verdad? Nosotros decimos locrio. Pero yo me inventé, porque no sabía, un arroz junto con carne de res, de vaca. Imagínense, eso no existe. Pero como yo no sabía, yo piqué la carne en pedacitos y ahí junté. Yo sé que el arroz se hacía junto, ¿verdad? Y cuando se estaban comiendo la comida, porque ya había aprendido a cocinar en la ollita pequeñita, así que lo hice en una olla grande, mami salió y dijo: bueno, hoy te va a estrenar. Y mi estreno fue un arroz junto de carne de res con arroz. Ya usted se imagina la liga, pero sí se la comieron. Mi mamá casi me mata, pero sí se la comieron. Así que la mesa, ¿verdad? Nosotros como mujeres nos gusta mucho la presentación. Y la palabra de Dios, aquí, este Salmo 23, es un salmo que yo creo que todos conocemos, ¿verdad? Y lo hemos llamado el Salmo del Pastor, porque comienza diciendo, ¿verdad?, la palabra del Señor, que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y es el título que tiene el Salmo. Y aquí se describe del salmista David. Él era un experto en ser pastor de ovejas. Así que la descripción que hace este salmo es basado en un pastor de ovejas, y nosotros entendemos cómo el Señor nos pastorea. Pero específicamente esta noche quiero notar algunos puntos, compartir esta idea con ustedes del verso 5. Lo primero que dice es que Él va a preparar un banquete. ¿Quién la va a preparar? Nuestro pastor. ¿Quién es el pastor? Jesús, ¿verdad? Entonces Él va a preparar. Ustedes han recibido una mesa hoy que ha sido preparada por la pastora Karina y los que han trabajado con ella. Pero el Señor en lo espiritual nos está diciendo que Él va a preparar un banquete. Y quise traer esta mesita, ¿verdad? Para que ustedes vean el símbolo, porque vamos a tocar 3 puntos importantes. La mesa, vamos a tocar la copa y vamos a tocar el aceite, que es los símbolos que representa este verso 5. Dice que Él va a preparar esta mesa. Esto expresa la providencia del Señor. El Salmo 23, el verso 1, comienza diciendo que Jehová es nuestro pastor. ¿Qué quiere decir? Que nada nos va a faltar. ¿Sabe que como mujeres, yo le decía ahorita, nos afanamos mucho? Pero no solamente nos afanamos por las cosas que tenemos que arreglar. ¿Quién no trabaja? ¿Quién no trabaja fuera de su casa aquí? Ok. ¿Quién no trabaja fuera de su casa? No, pero que no están fuera el trabajo más grande de la casa, pero no tienen un trabajo secular. Lena, la hermana y la hermana allá. Amén. Pero
todas en excepción de Elena, que yo las conozco, excepción, bueno, de la hermana aquí que no sé de ella, han trabajado anteriormente. Y ya, por ejemplo, en el caso de la hermana, yo sé que ya se jubiló, la hermana también se jubiló, la hermana se jubiló. No sé si usted ha trabajado secularmente anteriormente, y la pastora Karina trabaja. Amén, ese es uno de los oficios más fuertes, ¿verdad? ¿Por qué le digo esto? Porque nosotras como mujeres nos afanamos mucho también, y lamentablemente, anteriormente la mujer solamente estaba dedicada a la casa. Nos afanamos en lo que hace falta. ¿Cómo se va a proveer cuando esta es una responsabilidad del hombre, verdad? Pero estamos en una sociedad, en un país que necesariamente un 90% de los dos tienen que trabajar, ¿verdad? Porque no da. Entonces, nos afanamos mucho de lo que necesitamos, de lo que hay que cubrir dentro de la casa. Pero este salmo comienza diciéndonos y hablando de la provisión del Señor. Y el salmista reconoce que Él, siendo nuestro pastor, nada nos va a faltar. Así que cuando Él prepara una mesa, esto de la preparación de la mesa representa la provisión del Señor. Y me llega a la mente, en una ocasión, nosotros estábamos pasando por una situación económica muy difícil. Nuestra segunda hija no había nacido, solamente el varón. Y recuerdo que a pesar de que estábamos trabajando, estábamos bien apretados económicamente, no había comida en la casa. Así que el pastor ha contado este testimonio varias veces, las que son de Bridgeport la han escuchado. Nos sentamos en la mesa. República Dominicana, aunque yo sé que ha cambiado, tenía la ventaja de que cuando tú trabajabas secularmente, casi todas las compañías cerraban al mediodía y tú tenías 2 horas de break, donde uno iba a la casa, comía y volvía nuevamente al trabajo. Yo sé que ya todo se está pareciendo mucho a Estados Unidos, pero en mi tiempo era así. Entonces nosotros teníamos la oportunidad de ir a la casa, comer con el niño y regresar nuevamente al trabajo. Acostumbrábamos a sentarnos y orar por los alimentos. En esa ocasión no había que comer. Y recuerdo que mi esposo llegó, le pregunté qué vamos a comer y nos llamó a mi hijo y a mí y nos dijo, sentémonos a la mesa. Vamos a darle gracias al Señor por los alimentos. Entonces nos sentamos, nos agarramos de la mano y comenzamos a dar gracias al Señor. Eliezer, que estaba pequeño, nuestro hijo mayor, le dice, papi, pero ¿dónde está la comida? Y él le citó este versículo: el Señor va a proveer. Terminando la oración, alguien tocó la puerta de la casa. Y era un hermano que estaba por ahí y el Señor le dijo que nos llevara pollo, un pollo asado, uno de los pollos, allá hacen un tipo de pollo asado muy rico. Y él llegó con ese pollo, llegó acompañado de papas, tostones y una botella de soda. Inmediatamente terminamos de orar, llegó la provisión. Amén. La confianza, es difícil confiar en el Señor. Y usted dirá, pastor, he pasado por necesidad y yo no he visto que el Señor ha llegado. Quizás no ha llegado en ese momento como tú esperas. En otra ocasión tuvimos la oportunidad también, estábamos en una situación económica muy difícil y no teníamos para comprar comida, así que oramos al Señor para la provisión que teníamos en casa. Y sin mentirle, un arroz, una bolsa de arroz que nos duraba a nosotros 2 semanas, duró 2 meses. Yo sacaba y sacaba y sacaba y el Señor multiplicó como la viuda el aceite y el arroz en mi casa. Y mi mente, mi mentalidad, lo que yo esperaba era que Dios enviara a alguien con dinero. Pero Dios no obra como nosotros esperamos. Dios obra como Él quiere, en su soberanía. Lo que Él, porque Él es poderoso y Él puede hacer como Él quiere. La mesa, el preparar banquetes, representa la provisión de Dios. Dios es nuestro proveedor, nada nos faltará. Y aunque en ese momento no estábamos esperando que alguien tocara, quizás si no comíamos ese día no íbamos a morir, no sé qué va a pasar. Pero Dios sabía nuestra necesidad y hasta el punto donde podíamos llegar. Y Dios trajo la provisión. Diga conmigo, el Señor es mi proveedor. Nada me faltará. Entonces este verso lo primero que nos enseña a nosotros es que Él es nuestro proveedor y que Él va a hacer esa mesa, lo que tú necesitas. Me llama mucho la atención porque dice que preparas un banquete en presencia de mis enemigos.
aquí hemos tenido un banquete y yo espero que nadie sea enemiga. No somos, no tenemos enemigos. Pero Dios hace algo en lo espiritual, y es que la mesa que Él prepara, Él la prepara para que aquellos que no creen en Él y aquellos que te han hecho la guerra vean de quién tú eres hija. Amén. Amén. Una hija de Dios puede decir amén. Amén. ¿Cuántas oportunidades hemos tenido de personas que se han acercado, y sobre todo familia, y dicen, pero tú no eres una hija de Dios? Y tú no estás orando. ¿Y por qué se te está yendo tan mal? Contaba hace unos días, pues me invitaron a predicar a un lugar y estaba contando un testimonio de una situación. Para las que me conocen y las que no me conocen, yo duré muchos años enferma. Y en medio de ese proceso, fue un proceso de lupus, donde me dieron muy poco tiempo de vida. Y duré 9 años en tratamiento con una medicina que era como una quimioterapia, que tenía que tomarla, mi pelo se cayó y todo esto. Y en medio de ese proceso, una hermanita de la iglesia me llamó y me dijo, en ese momento yo no era pastora principal, sino era copastora, éramos pastores de los jóvenes y trabajábamos mano a mano con el pastor principal. Así que ella me llama y me dice, pastora, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted se ha examinado y ha chequeado si usted ha pecado delante del Señor, que ustedes no salen de uno? Yo estaba sentada en mi escritorio, teníamos un negocio en ese tiempo y yo me paré, yo tuve que cerrar el negocio, yo no pude aguantar el dardo tan grande y comencé a cuestionarme, porque habíamos pasado por un proceso no solamente de enfermedad, sino de escasez. Como dicen los dominicanos, cuando todos los palitos te llegan juntos. Yo no sé cómo dicen ustedes en su país, pero cuando todo se te junta, esto estaba pasando en ese momento. Y en el momento que cerré, me fui a mi casa, comencé a llorar y entré a la presencia de Dios. Fue tan cuestionable la pregunta, la llamada, que ella hasta me preguntó que si yo le estaba siendo fiel al Señor en los diezmos y las ofrendas. Fue muy duro para mí ese momento. Pero entender lo que dice la palabra, que Dios va a aderezar mesa delante de mis angustiadores. Miren, mis hermanas, mi deseo en ese momento era que el Señor le mandara fuego. Padre, mándale fuego a esa mujer y cállale esa boca. Sí, porque muchas veces pensamos así como cristianos. Creemos que como somos hijas de Dios, Dios va a hacer justicia y la tiene que hacer a la manera que nosotros creemos. Pero aquí la palabra, Él va a hacer mesas delante de aquello que te han angustiado. No habla de venganza, va a hablar que en el momento que tú menos piensas, esa persona va a decir, yo quiero creer en el Dios que tú has creído por lo que Él ha hecho en ti. No va a ser un tiempo de justicia porque me hizo la vida imposible, sino que ellos van a poder venir donde mí a tomar de la fuente de vida que yo tengo dentro de mí. Y déjeme decirle que para que el río de Dios pueda fluir en uno, hay que pasar un proceso de sequedad. Porque nadie que no tiene sed va a pedir de beber. Si usted no tiene sed, usted no va a pedir agua. Pero si usted tiene sed, usted va a pedir agua. Y en el plano espiritual, cuando pasamos un proceso de sequedad, cuando pasamos un proceso árido, es cuando nosotros buscamos el agua. Y para que ese río pueda fluir en nosotros, tenemos que pasar ese proceso. ¿Por qué le digo esto? Porque mi proceso fue muy largo. Y no pude hacerle justicia a la hermanita. Cuando Dios aderezó mesa delante de mí, ella no estaba en la iglesia. Pero ahora ella puede ver lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Entonces, no fue algo de justicia, fue algo de que ella creció a través de lo que vio que Dios está haciendo. Diga conmigo, Dios va a hacer una obra preciosa en mi vida. Y va a permitir que esa mesa esté frente de aquellos que me han angustiado. Lo segundo que el Señor hace, según este verso, dice, unges mi cabeza con aceite. La unción representa el gozo del Señor. Y cuando el salmista aquí habla de ungir la cabeza, recuerden que el salmista David era pastor de ovejas. Así que él sabía cómo tratar estos animalitos. Busqué ahí en el internet, el maestro Google me dijo
que los pastores usaban el aceite con 3 propósitos. Primero, ellos le echaban a las ovejitas. Yo no sé mucho de ganado, pero yo sé que en los países nuestros hay mucho ganado y sé que hay, no sé si hay insectos, animalitos que se le pegan y dañan el ganado. Muchas veces hasta lo matan. Eso mismo pasa con las ovejitas. Entonces, el pastor de esas ovejas le dejaba caer aceite desde la cabeza y eso era como un repelente para los insectos y para los animalitos esos que se le podían pegar. Cuando el animalito quería venir a pegársele, el aceite hacía que eso corriera. Los insectos fastidiaban a esos animalitos y podían matar a la oveja. Las moscas, los mosquitos y otros insectos pueden convertirse en el verano de una tortura para el ganado y pueden hasta matarlo. Entonces, el pastor usaba ese aceite para ungir la cabeza, el animalito, porque parece que aquí, por esos lados era que se le pegaba, y no permitía que esos insectos se pegaran. El aceite, como le dije, representa el gozo del Señor. Y aquí yo traje aceite. Esto es una botellita de aceite. Quise representárselo para que lo vayan viendo. Lo tercero que vemos aquí en el verso, y luego voy a hablar un poquito más de aceite, porque de verdad que el Señor nos conectó a nosotras en el Espíritu con esta mujer que vino y derramó delante del Señor, en los pies del Señor, enjugó sus pies. Pero quiero dejarlo para ahorita. Quiero hablarle acerca de la copa que rebosa. El salmista aquí, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: mi copa se desborda de bendiciones. Y este salmo termina diciendo en el verso 6: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Yo no sé si en algún momento usted le ha preguntado al Señor lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Él nos da vida y vida en abundancia. Yo no sé cuántas han oído de este verso, San Juan 10:10. Y le digo, no sé si usted le ha preguntado, porque muchas personas que han llegado donde mí enferma me dicen: pastora, pero la palabra de Dios dice una vida en abundancia y yo no salgo de una. Yo he vivido toda mi vida enferma. ¿A qué se refiere esa vida en abundancia? Aquí está la respuesta. Dice la palabra de Dios en el verso 6 que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Amén. Usted está aquí, ¿por qué? Por el bien y la misericordia del Señor. Amén. Usted pudo no haber estado aquí. Sin embargo, a Dios le plació extenderle a usted el día, extenderle los meses y extenderle los años. Y por su misericordia nosotros estamos aquí. Yo no sé si cuando usted camina, se levanta y hace todo lo que está haciendo, usted puede darle gracias al Señor porque siente que detrás de usted hay un bien y una misericordia. Y si usted no lo siente así, yo quiero que hoy, mi oración al Señor es que hoy podamos salir de este lugar viendo el bien y la misericordia de Dios que te siguen. Y Él termina diciendo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mi copa rebosando es un cuadro de gozo, la vida abundante de Cristo en nosotros. Y traje esto, ¿verdad? Que era lo que las muchachas estaban usando. Si usted comienza a llenarlo, en la Nueva Traducción Viviente dice: rebosar es una copa que está saturada. Y yo quiero dejarla desbordar. Si usted se da cuenta, esta copa se desbordó. Y a esto se refiere la palabra de Dios. Mi copa está rebosando. Le hablaba del río de Dios. Cuando nosotras estamos sedientas, buscamos el agua. Pero cuando somos llenas de su presencia, ese río se va a desbordar de esa manera. ¿Y qué va a pasar? Cuando usted tiene dos de una cosa en su casa, ¿qué usted hace? ¿Qué hace? Lo regala. Nosotros las mujeres, cuando estamos limpiando y vemos que tenemos dos aretes iguales, si usted se pone los dos aretes iguales, la amiguita no se va a dar cuenta que usted se puso otro arete, porque es el mismo arete. ¿Qué usted hace? Piense en alguien que usted quiere y le regala eso. Así mismo debe ser ese río que desborda dentro de nosotros.
Cuando esto desborda, usted va a querer compartir lo que Dios ha dado a su vida con otras personas. ¿Cuántas dicen amén? Amén, amén. ¿Cómo yo puedo mantener mi copa rebosando? Y quiero ir rápidamente, yo sé que está un poquito caliente, no quiero que se me duerma, y con todo ese té y las galletitas y todo esto que nos dieron, ¿verdad? Veo algunas que están bobitas, pero yo quiero que usted no salga dormida de aquí. Yo quiero que usted salga rebosando de este lugar, amén. Lucas capítulo 7, verso 7, habla de una mujer que era pecadora. Nosotras conocemos y hemos escuchado esta historia muchas veces. Las que no la han escuchado, Priscila habló un poquito por el Espíritu. Yo dije, Señor, increíble la confirmación, porque no tenía esto en mi tema. Y esta mañana, cuando estaba orando, el Señor me habló de esta mujer y me dijo, quiero que veas lo que pasó con ella. Y vi algo que muchas veces que he leído este pasaje no me había dado cuenta. Dice el verso 36. Vamos a comenzar leyendo desde el verso 36. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. ¿Quién fue que se sentó? Jesús fue invitado a una casa de un fariseo. Amén. Dice que entró y se sentó. Dice el verso 37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, diga conmigo, era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfume. Lo primero que vemos aquí que esta mujer hizo fue que buscó a Jesús. Esta mujer era pecadora, pero yo estoy segura que dentro de ella había una necesidad, había una sed. Usted no busca algo si usted no lo necesita. Usted no va a la tienda simplemente. Bueno, yo sé que algunas de las mujeres vamos de que a ver qué se me pega. Mi esposo le gustan mucho los Goodwill. A mí di que no me gustaban, pero viendo la dicha que él ha tenido allí. El día lunes es el día de nosotros compartir como esposo. Entonces salimos, él siempre de salida me lleva a esa tienda, pero él me dice, quédate aquí en el carro que a ti no te gusta esta tienda. Le digo, no, quiero acompañarte a ver qué se me pega. Yo sé que algunas de ustedes entran hacia la tienda, pero generalmente nosotras vamos a la tienda porque necesitamos algo. Tú buscas algo que necesitas, amén. Ese es el primer instinto de nosotros. Esta mujer, estoy segura que necesitaba algo. Y ella escuchó hablar de Jesús que estaba en ese lugar. Y dice la palabra de Dios que esta mujer fue donde Jesús estaba y entró sin pedir permiso. Y lo primero que hizo fue que se postró a los pies de este hombre, ¿verdad? Que tal vez ellos pensaban que ella no conocía, pero sí lo conocía. Entró a la presencia de él, se postró y dice que estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies y los enjugaba con su cabello. Veamos este cuadro. Las que tienen pelo largo, ¿verdad? Mojó sus pies y con el pelo ella comenzó a limpiar los pies del maestro. Y no solamente eso, comenzó a ungirlo con un pote de alabastro que la palabra dice que era un perfume caro. Lo primero que esta mujer hizo, buscó a Jesús. Segundo, se humilló a los pies del maestro. Y tercero, ungió sus pies. No importando el precio que ella estaba pagando, porque la palabra dice que era pecadora. Algunos, según los estudios, determinan que pudo haber sido una prostituta. Tal vez todo lo que ella se había ganado en esa semana lo invirtió en ese alabastro y lo regó al Señor. Pagó un precio. El estar en la presencia del Señor nos cuesta a nosotros un precio, sí o sí. ¿Y por qué comencé diciéndole que nosotras como mujeres nos cuesta? Porque nos afanamos mucho y aún para sentarnos muchas veces tenemos que darle una orden a nuestro cuerpo. Servimos a todo. Mire, yo vi a la pastora Karina que le sirvió a todo el mundo.
Le sirvieron su tacita de agua caliente y cuando ella se sentó a la mesa, la taza estaba fría, el agua ya estaba fría. ¿Qué le hace ver esto a ustedes? ¿Qué pasa con nosotras en la casa? Yo no sé si nada más conmigo, pero a mí me sucede que yo sirvo y cuando me siento ya la comida está fría. ¿No es así? Le servimos a todo y a veces, bueno, me llama, mire cómo es, me llama, vamos a orar y yo me paro al lado de la mesa y sigo sirviendo. Y ya cuando me siento, muchas veces ya la comida está fría, ¿verdad? Entonces, para sentarnos a los pies del maestro hay que pagar un precio. Y esto requiere tiempo. Diga conmigo, requiere tiempo. Pero mire qué lindo y los beneficios que esta mujer obtuvo, basado en la palabra de Salmos 23:5 que se cumple. Dice la palabra, vamos a leer el verso 39. Vamos a seguir leyendo la historia. Dice, cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, este si fuera profeta, conocería quién es la clase de mujer, es la que le toca y es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios, al otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Y mientras yo meditaba en esta palabra, yo pensaba las veces que nosotros vamos a la presencia del Señor y no vamos completa, porque estamos tan afanadas, comenzamos a pedirle al Señor que haga algo, pero en nuestra mente ya tenemos la solución de lo que yo le estoy pidiendo. ¿Sí o sí? Pues nada más, o eso nada más me pasa a mí. Le pedimos al Señor, Señor, Padre, mira, yo tengo esta deuda, yo tengo que resolver esto me está quitando la paz. Señor, yo te pido que tú proveas. Padre, mire, yo debo tanto en esta tarjeta. Pero por otro lado, yo le estoy pidiendo al Señor la provisión. Le estoy pidiendo que prepare la mesa. Le estoy pidiendo que resuelva esa situación. Y por otro lado, yo estoy pensando cuántas horas voy a meter esta semana para pagar la tarjeta. El sentarnos a los pies del maestro requiere dedicación, requiere tiempo, requiere entrega, requiere sacrificio. Y esta mujer reconoció quién era Jesús. Y la palabra de Dios aquí en el verso 44, el Señor le dice, ¿ves a esta mujer? Yo entré a tu casa y ni siquiera los pies me lavaste. No me prestaste atención. Muchas veces tenemos al Señor, pero le dedicamos muy poco tiempo. No me prestaste atención. Sin embargo, esta mujer, todo lo que ha tenido lo ha derramado, lo ha puesto a mis pies. Y dice el 45, no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies. Aleluya. Y dice el verso 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona, poco ama. Los beneficios que esta mujer obtuvo también fue que el Señor la salvó e hizo mesa delante de aquellos que se estaban burlando de ella. Lo primero que hizo fue que aderezó, preparó una mesa delante de aquellos que se estaban burlando, porque ellos vinieron delante de Jesús a juzgarla. Usted no sabe que esta mujer es pecadora. Si tú fueras profeta, tú supieras qué clase de mujer es la que besa tus pies y aquella que está enjugando tus pies. Y el Señor con esta palabra adereza mesa delante de aquella mujer que sacó ese tiempo para venir a la presencia del Señor. Amén. Lo segundo que vemos, lo vamos a ver en el verso 48 y casi estoy terminando. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí,
juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. Mira el regalo más lindo que le dio el Señor. Lo tercero que vemos aquí, no solamente que hizo mesa delante de sus angustiadores, de los que se estaban burlando, que la salvó, sino que la llenó de su presencia y le dio el fruto del Espíritu. Amén. La paz es uno de los frutos del Espíritu del Señor. Amén. Y yo siento en mi espíritu, mientras estábamos adorando en esa atmósfera hermosa, yo sentí en mi espíritu que muchas mujeres llegaron aquí a este lugar muy cargadas con una necesidad del fruto del Espíritu, la paz. Dice la palabra de Dios que Él le dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Cómo podemos mantener esta copa rebosando? A través de la unción, buscar su presencia. El Espíritu Santo es tan importante en nuestras vidas que cuando nosotros lleguemos a su presencia, que cuando nosotros entremos haciendo un sacrificio para estar allí, podamos entregarnos completamente al Señor. Y al llenarnos, así mismo como esa copa que está rebosando, nos vamos a llenar del fruto del Espíritu, que habla en Gálatas capítulo 5, 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Cuántas mujeres necesitamos amor en esta tarde? Y esta canción decía, envuélvenos en tu amor. Envuélvenos en tu amor. Muchas veces nuestro corazón está tan árido por lo que hemos pasado, por las situaciones que estamos pasando en nuestros hogares, que estamos necesitados de ese abrazo del Padre, que Él nos envuelve en su amor. El amor es un fruto del Espíritu que solamente lo conseguimos en la presencia del Señor. Y muchas veces como mujeres, nosotras pensamos que el amor nos lo va a dar un noviecito o un esposo o nuestros hijos. Y sufrimos mucho por eso, por esa escasez. Pero la palabra de Dios nos dice que el amor es un fruto del Espíritu. ¿Y dónde yo puedo obtener el fruto del Espíritu? En su presencia. Yo no voy a ver el fruto del Espíritu simplemente porque yo le diga, ay Señor, yo necesito amor, dame amor. No, yo tengo que ir a su presencia. Dice la palabra que es también paz. ¿Cuántas necesitan paz en esta tarde? Paciencia. Necesitamos paciencia para corregir. Necesitamos paciencia para esperar que nuestros hijos cambien, que nuestro esposo cambie. Necesitamos esa paciencia y ese fruto lo conseguimos ¿dónde? En su presencia. Voy a la presencia de Dios pidiéndole al Señor que cambie a mi esposo, que cambie a mis hijos. Pero no bien me paro de orar y veo que los pequeñitos han hecho un reguero en la cocina y lo primero que agarro por los moños, agarro la correa y comienzo a dar golpes. ¿Y de dónde salí? ¿Qué le pedí al Señor? Que me diera paciencia para criar. Entonces ese fruto es perfeccionado en la presencia del Señor. Yo tengo que dejar que ese fruto sea perfeccionado en mí, en su presencia. Está orando por mi esposo. Miren, no, hay un refrán por ahí en la calle. Yo no creo mucho en eso. Pero, y siempre que yo iba a algún salón o algún sitio en República Dominicana, estaba esa frase, un letrerito que allá es muy famoso. Dice, no pidas paciencia porque te dará problema. Yo no creo que el Señor nos va a dar problemas. Pero sí somos probados en esa área. No porque pidamos paciencia, pero ahí es donde yo sé que el fruto de Dios está siendo perfeccionado en mí. Entonces, si yo estoy orando por una situación en mi hogar, por mis hijos, por mis padres, por mi esposo, yo tengo que tener la paciencia para esperar que Él responda. Y eso lo voy a conseguir ¿dónde? En su presencia. Dice benignidad, bondad, fe. ¿Puedo creer que Dios lo va a hacer? ¿Por qué me angustio tanto cuando vienen los problemas y lo primero que quiero salir es corriendo y me desespero porque no veo solución? La fe es un fruto del Espíritu. Y cuando esto está sucediendo en nosotras, es porque hay un fruto que necesita ser perfeccionado. Mientras veníamos de camino, yo le contaba a las hermanas,
la experiencia que pasamos con el COVID. Dios nos había dado una palabra y habíamos ungido la casa y habíamos mandado a los hermanos a ungir los dinteles y la casa para que esa plaga no tocara nuestra morada. Y una de las primeras casas que tocó en la iglesia fue la nuestra. Y cuando llegó ese momento, yo comencé a preguntarle al Señor, Señor, ¿pero qué pasó? Creímos que tú ibas a cuidar, que tú ibas a cubrir nuestro hogar. De hecho, Dios me había dado una palabra, yo no sé cuántos tuvieron la experiencia cuando comenzó la plaga de las chinchas, que en todo lado había chincha. Yo trabajaba en las casas, cuidando ancianitos, y una de las casas que yo cuidaba se llenó de chincha. Y yo le tengo un miedo, un pánico a esos pajaritos como usted no se imagina. Así que yo comencé a orar y comencé a declarar esta palabra, que ninguna plaga iba a tocar en nuestra morada. Y el Señor me había dado una palabra. Me dijo que esto no iba a llegar a mi casa y que Dios había cubierto nuestra casa. Y cuando estamos con la lucha del COVID, el Señor me recuerda la palabra que me dio en ese momento. Entonces vengo a la presencia del Señor y le digo, Señor, pero tú me dijiste que ninguna plaga iba a tocar en nuestra casa. Le contaba a las hermanas que cuando entré a hacerme la prueba, antes de que me llamaran al cuartito, no sé si es así, pero cuando te sale positivo, le llaman a un cuartito, ahí te dejan esperando. Antes de que me llamaran al cuartito, ya yo vi que me tenían en espera. Y cuando el doctor sale y me dice que tengo que esperar allá, yo voy todo el camino al cuarto, preguntándole al Señor. Y escucho una voz clara del Señor que me dice, te voy a dejar sentir lo que sintió mi hijo. Y vas a sentir la carga del pueblo que ha pasado por este proceso del COVID. Y cuando estoy allí, todavía estoy luchando en el espíritu. Y le decía que esto fue un tiempo para Dios fortalecer nuestra fe, porque hasta ahí se me quitó el miedo. Yo tenía un pánico que usted no se imagina. Y cuando Dios nos permitió pasar por ese proceso, el Señor se llevó todo el miedo. Y en ese tiempo Dios nos dio una palabra, porque varios del equipo ministerial de las que estamos en intercesión fuimos tocadas por este virus. Y la palabra que el Señor nos dio es que nos escondiéramos hasta que pasara la indignación detrás de las puertas y que ahí levantáramos alabanza. Y comenzamos con el pueblo de Dios, la iglesia, nos levantamos a clamar, a orar. Y Dios hizo algo maravilloso y en ese tiempo Dios fortaleció y, como dice, apodó el fruto de la fe en mí. Desde ahí se me quitó el miedo al COVID. No es que no tenga precaución, tengo precaución. Pero el fruto del Espíritu fue fortalecido a través de haber entrado en esa situación a la presencia del Señor. Diga conmigo, tengo que pasar el proceso y pagar un precio para obtener el fruto del Espíritu. Mansedumbre, templanza, y termina diciendo, contra tales cosas no hay ley. No es imposible mantener la copa rebosando. Yo puedo mantener la copa rebosando, pero nosotras como mujeres tenemos que darnos cuenta en el momento cuando la copa está media. ¿Cómo está tu copa? Yo quiero que te pongas sobre tus pies en esta tarde y tú medites en este momento cómo está tu copa. ¿Cómo está la copa? Siente que tu copa está un 3/4, está por mitad o está llena o está rebosando. Nosotros en algún momento tenemos que darnos cuenta cómo está nuestra copa. Se me fue la mano de la guitarra. ¿Cómo está nuestra copa? Dice que está ahí. ¿Cómo está? Yo quiero que tú cierres tus ojos y le pregunte al Señor y en el Espíritu tú puedas pensar cómo está tu copa. Hay momentos que yo sé que estoy vacía y sé que mi copa está solamente con una gotita de ese vino nuevo que yo necesito. Y tengo que ir a la presencia del Señor. Pero muchas veces corremos a todos lados y nos olvidamos de dónde está esa fuente que puede fluir. Quiero darte un minutito para que tú medites, como yo he tenido que meditar en este tiempo. ¿Cómo está mi copa? ¿Hasta dónde está?
Espíritu del Señor. Hay momentos que en mi fuerza yo no puedo. Y las veces que mi copa ha sido llena, ha sido en momentos de debilidad, cuando humanamente no hay solución a la situación que estoy viviendo. Y es cuando he tenido que venir a la presencia del Señor y decirle: Señor, necesito que me llenes. Necesito que me envuelvas en tu amor. Necesito que me des de tu porción. Me gusta mucho porque esta mujer no tuvo que defenderse. Jesús la defendió. ¿Con qué estás luchando en tu casa? Muchas veces has tenido que pararte y defenderte. Mientras otros te acusan y mientras otros te ponen entre la espada y la pared, esta mujer no tuvo que hacerlo. Porque antes de que ella hablara, el Señor hizo dos cosas. El Señor preparó una mesa delante de aquellos que la estaban acusando. La exhibió. Y el Señor la llenó de su fruto. ¿Con qué estás luchando? Te sientes impotente y muchas veces no puedes defenderte. El Señor te dice en esta tarde: yo voy a preparar mesas delante de aquellos que te están acusando y te voy a defender. Yo quiero terminar en oración, pero quiero hacer un llamado en esta tarde y orar por ti. Yo no sé si aquí hay alguna mujer que no conoce del Señor y que, como esta mujer, se acerca hoy a los pies del Maestro y le dice: Señor, yo doy todo lo que tengo por seguirte a ti, porque necesito tu paz.